presentala despois a mesma cosa que falando que é máis interesante. Entón, nada, quería presentala non como directora general, que non foi nomeada, sino como unha historiadora de arte, como unha gestora cultural, como unha investigadora cultural, tamén deputada da Asamblea de Madrid, por Más Madrid, deputada de Cultura e, en o futuro inmediato, vai ser directora general de Derechos Culturais do Ministerio de Cultura. Pero para mí, o que conocicho polo menos, por algo que foi unha coincidencia moi feliz, porque é autora de Cultura Ingobernable, un libro que para mí é de lectura obligada para todo o mundo que traballa en cultura e que non traballa en cultura tamén. Pero para xente que traballa en cultura, eu creo que ese é un libro de lectura obligada tamén. Os dous mellores libros deste tipo de visión da cultura que hai no último ano son Cultura Ingobernable e este, que non sei se o conoceras, que casualmente son, bueno, que foi o libro máis promocionado desta visión. Entonces, recomendo moitísimo ese libro, recomendo moitísimo a visión da cultura que ten en Jazmín e como me la vos deixo xa máis. Perfecto. ¿Se me oye bien así? ¿No me queda mágicamente? Bien, pues, bueno, lo primero, muchísimas gracias por haber organizado este foro, por haberme invitado. Me siento, digamos, bien acompañado, formando parte de un espacio de reflexión en torno a los derechos culturales, tanto desde la organización como el resto de ponentes, que yo creo que va a ser nutritivo y que va a ser interesante. Es verdad que vengo de civil todavía, y así voy a hablar, pero bueno, también es cierto que muchas de las cuestiones que voy a plantear, pues también espero que de alguna manera se puedan trasladar en las políticas futuras, ¿no? Yo lo que quiero hacer de alguna manera es intentar definir cuál es el significado del marco de los derechos culturales, ¿no? Es decir, un modelo que estamos permanentemente hablando, entonces intentar ir como al hueso de lo que a mi juicio significa ese modelo y luego, bueno, quizás poder lanzar algunas ideas de cómo se aterrizan las políticas públicas, ¿no? Que creo que luego ya posteriormente pues, otros ponentes lo van a aterrizar. Yo creo que cuando hablamos de derechos culturales lo primero que quizás digamos como que hay que tener en cuenta es el auge que ha habido, ¿no? En los últimos 15 años, 5 años, último año, ¿no? Es decir, que venimos como de una progresión ascendente que en realidad tiene su origen hace ya varias décadas con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48 y con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 67, donde ya se hablaba de participar en la vida cultural, ¿no? Esa idea de participación en la vida cultural ya era un hito, de alguna manera venía a definir o venía a abrir lo que posteriormente pudieron ser el desarrollo de los derechos culturales. Pero sí que es cierto que hace unos 15 años más o menos hubo un especial impulso, ¿no? Con una serie de instrumentos internacionales, como fue la Declaración de Friburgo en 2007, que se está modificando, la observación número 21, que venía a interpretar ese artículo 15 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a dotarle de un cierto carácter justiciable, la creación de la Relatora Especial de la ONU para los Derechos Culturales, es decir, una serie de elementos que empezaban a colocar como los pilares, ¿no? De una arquitectura que luego pues, hemos ido desarrollando a lo largo de este tiempo. Más recientemente tenemos la Carta de Roma del 2020, en el que se habla de cómo los derechos culturales son fundamentales para la vida en las ciudades, Mundial 1 en el 2022, es decir, toda una serie de hitos, ¿no? Internacionales que nos van configurando ese mapa. Y luego también en el campo legislativo, pues también ha habido, digamos, una proliferación de leyes en torno a la cultura, digamos, a las leyes generales de cultura, a leyes de derechos culturales. América Latina ha sido pionera en ese sentido, y eso es antes y más leyes generales de cultura hay. En Francia, en 2015 y 2016, no hubo una ley de derechos culturales como tal, pero sí en una ley de patrimonio y una ley de libertad artística se incluyó el término de derechos culturales, lo cual eso generó también unos debates muy importantes en Francia. Y luego aquí, pues en el Estado español tenemos la famosa Ley Navarra del 2019 y la Ley del Sistema Público de Cultura de 2022 en Canarias. Digamos, son como los dos grandes referentes. Por el camino, ¿no? En Cataluña se está trabajando en la elaboración de una ley, en Aragón se ha avanzado hasta un texto que luego nos contarán que bueno, se quedó ahí de momento. En la Comunidad de Madrid también presentamos una propuesta de ley que fue rechazada por el Partido Popular. En Andalucía hubo un movimiento desde los municipios para articular también una ley de derechos culturales con el género, y bueno, aquí en Galicia pues me consta que también tenéis el proyecto, ¿no? Esto es lo que Tony Murphy, que luego también hablará, ha hablado como del boom de las leyes culturales. Es decir, ha habido
habido como una proliferación a nivel legislativo en este campo. Y no solo legislativo, porque también en el campo jurídico, en el campo de la creación, en el campo de la gestión cultural, en el campo del derecho, cada vez se habla más de los derechos culturales, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que hay que constatar cuando se habla de derechos culturales es que hay una especie como de zeitgeist, ¿no? De espíritu de los tiempos, por el cual el derecho a la cultura se está poniendo en el centro. Y eso ya está cambiando muchas cosas, o eso ya abre la puerta para cambiar muchas cosas. Entonces, yo creo que, visto esto, a mí lo que me parece interesante pensar es, vale, ¿qué implicaciones tiene pensar en el marco de los derechos culturales, ¿no? Es decir, ¿qué pone en el centro? ¿Cómo modifica nuestra relación con la cultura y con la política cultural, ¿no? ¿Qué consecuencias? Porque cuando hablamos de los derechos culturales, por una parte hablamos de una dimensión jurídica, es decir, de unas realidades que se legitiman a través del derecho, pero yo creo que también es importante darnos cuenta de que estamos hablando de un significante, ¿vale? Significante de derechos culturales, que lo que habla es de un nuevo prisma para crear las políticas culturales y que nos sirve para abordar muchas de las cuentas pendientes que tienen las políticas culturales de las últimas décadas. Y me parece importante entender que es un significante, no solo son los derechos, o digamos que sean los derechos importantes, pero me parece relevante entender que es un significante porque los significantes pueden cambiar, pero el significado permanece, ¿no? O también, muchas veces usamos el mismo significante, pero estamos hablando de cosas distintas. Entonces, por eso creo que es importante saber de qué estamos hablando, ¿no? O también, muchas veces no se usa el término o el significante de derechos culturales desde, ¿no? de, digamos, prácticas que llevan mucho tiempo, pero que tienen que ver con los derechos culturales, ¿no? Entonces no hace falta, digamos, como inventar cosas que probablemente ya existen. Entonces, por eso creo que es importante entenderlo como significante, más que un mantra que en sí mismo ya dice todo, ¿no? Entonces, si lo abordamos desde ahí, yo creo que los derechos culturales principalmente nos permiten como operar dos desplazamientos en relación con la cultura. Por un lado, respecto al rol social de la cultura o al concepto de la cultura o a la noción de la cultura que manejamos, y por otro lado, respecto al enfoque o a las prioridades de las políticas públicas, ¿vale? Creo que con los derechos culturales podemos de alguna manera desplazar ciertas inercias o ideas hegemónicas que existen. Respecto al rol social, tengo que explicar, digamos, porque en estos dos ámbitos, ¿no? Respecto al rol social de la cultura, yo siempre digo que creo que de alguna manera el concepto de cultura que manejamos está un poco apresado o está estrechado entre una dicotomía, ¿no? que manejamos, y es entender la cultura bien como esa idea de cultura ilustrada, como esa cultura que eleva nuestro espíritu, que tiene una cierta dimensión moral, ¿no? Esa idea de que somos buenos porque somos cultos, que por lo tanto hay que respetar, hay que estar preparado para ella, que es de especialistas, ¿no? que de alguna manera pertenece a un dominio reservado de la sociedad que tiene los instrumentos para poder interpretarla, y que en general en las políticas públicas se ha traducido como esa idea de dar a conocer las grandes obras, ¿no? al conjunto de la humanidad. Y que es importante, es decir, yo sí que quiero matizar que cuando estoy haciendo, digamos, esta especie de caricaturización de extremos, no es impugnatoria, simplemente es que hay algo que no queda reflejado entre ellos, ¿no? Entonces, por un lado, esa idea de las grandes obras, y por otro lado tenemos su reverso, o su aparente reverso, que es la de la cultura como mercancía, ¿no? Como objeto de consumo. Que por un lado democratiza el acceso a la cultura, porque es verdad que esa asociación con el ocio y con las industrias hace que más gente haya podido acceder a lo largo de la historia a una relación con el arte y con la cultura, pero eso es a costa de establecer un sinónimo muy fuerte entre cultura y ocio, ¿vale? Entre cultura y tiempo libre, entre cultura y entretenimiento, ¿no? Bueno, no diría entretenimiento porque a mí tampoco me gusta como estigmatizar la idea de entretenimiento y pensar que hay cultura como se ven aquí, ¿vale? Pero bueno, esa idea de ocio, esa idea de los momentos sobrantes del día, esa idea de lo secundario. Y también, evidentemente, pues que fundamentalmente le pertenece a los profesionales. Es decir, si la cultura ilustrada le pertenece a los especialistas, la cultura como mercancía, como objeto de consumo, le pertenece a los profesionales, ¿no? Y la traducción en las políticas públicas, pues en general es el modelo de las industrias culturales. Entonces, si nos damos cuenta, las políticas públicas en general, hegemónicas, no digo todas, hegemónicas, han orbitado entre esa idea de acceso a grandes obras o esa idea de promoción de las industrias culturales. Y siempre ha habido algo que se ha creado entre medias. Y yo creo que esta noción de la cultura, de alguna manera, la aleja de la vida cotidiana, ¿vale? La aleja de lo mundano, de lo que nos pertenece
a todas las personas, porque o bien la sacraliza, la pone en un altar, la hace inaccesible. Hay mucha gente que piensa que la cultura no es para ella, que no acaba de poder entenderla, ¿no? Que dice, bueno, yo es que eso no lo entiendo. O si no, pues al mercantilizarla pertenece a los momentos sobrantes del día y por lo tanto pues a lo que es secundario, a lo que es prescindible y esa idea de que la cultura pues viene después de las cosas importantes. Entonces, yo creo que los derechos culturales nos permiten romper un poco con esa dicotomía. Vuelvo a decir, sin entender que la cultura también es esas cosas, ¿vale? Que eso yo quiero subrayarlo. Pero nos permiten romper con esa dicotomía y entender de alguna manera que la cultura tiene que ver con nuestras capacidades, con nuestra experiencia, que es un lenguaje con el que construimos identidad, con el que construimos comunidad, con el que expresamos, con el que interpretamos la realidad, ¿no? Con el que intervenimos en el mundo, que nos pertenece a todos. Es decir, que la cultura no es algo extraordinario, no es una excepción, ¿vale? Sino que es algo ordinario, que es algo que nos pertenece a todas las personas, que es algo cotidiano. Y aquí me gusta mucho esta idea de ordinario, que es un término que utiliza Raymond Williams en un texto que se llama La cultura es algo ordinario, que está en internet y que lo podéis encontrar perfectamente. Y él, bueno, lo hace comparando un poco su experiencia en Cambridge como becario y luego lo que él vivía pues, en su pueblo y en su comunidad con sus vecinos y con su familia, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la idea de ordinario, que en realidad cuando lo traduces al castellano es común, ¿no? Ordinario, pues común. Y claro, común tiene que ver con lo compartido, ¿no? Algo que es común es algo que es compartido. Y también, si buscas en el diccionario, tiene que ver con lo corriente, ¿no? Con lo cotidiano. Pues a mí esa idea de cultura como algo compartido y como algo que forma parte de la cotidiana de nuestra vida, que está en todas las esferas de nuestra vida, me parece muy importante y me parece que los derechos culturales nos permiten situarnos en esos derechos, ¿no? Incluso, en cierto sentido, esto lo decía Víctor Vich en un libro que se llama Desculturizar la cultura, desculturizar un poco la cultura, para traerla más acá, ¿no? y para bueno, pues, digamos, tener otra visión que va más allá de las obras, que va más allá del consumo y que tiene que ver con el desarrollo integral del ser humano, con la vida en sociedad y con la construcción de ciudadanía, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que, bueno, en el campo del concepto esto es lo que nos permite pensar los derechos culturales. Y luego, en la relación con la política cultural o en las prioridades de la política cultural, pues también creo que con los derechos culturales podemos, no sé si superar, pero bueno, quizás como estirar, ¿no? Ensanchar un modelo de acción pública de los últimos 40, 50 años, ¿no? El modelo tradicional de política cultural, que ha tenido cosas buenas, porque ha servido porque, digamos, institucionalizar la cultura ha permitido que exista una responsabilidad pública respecto a la cultura que no existía, ha permitido su extensión, es decir, el marco de la democratización cultural tuvo también sus beneficios, pero es cierto que ya estamos dando muchos límites, ¿vale? Unos límites en torno a la participación y al acceso. Hay un libro que es muy interesante que se llama La cultura es mala para ti, que hace una investigación en Reino Unido sobre los componentes de la desigualdad en la participación cultural, tanto en el acceso como en el trabajo. Y realmente es muy interesante porque es negro sobre blanco, bueno, pues la desigualdad en la cultura. Entonces, una de las conclusiones, que la verdad es que es muy dura, básicamente dice, la regla general es que la gente no vaya a actividades culturales. O sea, no, eso es lo normal. Y en general quien va es gente que es del mundo de la cultura, ¿vale? Entonces ese sesgo, que es como, yo creo que lo habremos visto, pues no sé, en inauguraciones en galerías donde todos son los artistas, obras de teatro donde todos son actores, ¿no? O sea, se crea una especie de micromundo, ¿no? O luego, por ejemplo, la Council tiene un informe en el que cuenta que aquellas actividades financiadas con fondos públicos llegan al 15% de la población y en ese 15% está el 1 y el 2% con rentas altas y rentas medias, ¿no? Es decir, que de alguna manera las políticas culturales lo que están haciendo es que quien ya tiene acceso, quien ya tiene una relación con la cultura, lo tenga aún más, pero hay ciertas brechas que no está logrando superar. Y luego, por otro lado, pues tampoco ha consolidado unas condiciones dignas del trabajo profesional, ¿no? Porque sabemos que siempre tenemos la misma idea de que el trabajo cultural es un trabajo esencialmente precario y nunca salimos, o es muy difícil que salgamos de eso, ni de que seamos capaces de constituir pues, un ecosistema fuerte, un ecosistema equilibrado. Yo creo que esto fundamentalmente ha sido porque las políticas culturales pues, han tenido una serie de déficits importantes que podríamos resumir básicamente
el uso de la cultura como un recurso subalterno a otras políticas, ¿no? Que han generado, digamos, mayores beneficios, como puede ser el turismo, como puede ser la exportación, también como herramienta de diplomacia cultural, es decir, como muchos ámbitos donde la cultura se ha utilizado para otros objetivos, ¿no? No ha sido una política en sí misma. También porque se ha centrado mucho más en la producción de objetos, de eventos, de artefactos, que en la intermediación, que en el acceso, que en la participación, que en los públicos, ¿no? Que en la educación, que en la mediación, lo cual ha generado un sistema que está saturado por la hiperproducción, ¿no? Esto en teatro, por ejemplo, se ve muy claramente que cada año las compañías tienen que hacer una obra de teatro nueva para presentarla a la convocatoria y luego no tienes recorrido para explotar esa obra. Entonces, otra vez, otro año haces otra, ¿no? Entonces, al final, como está más centrado en que la gente pueda hacer obras de teatro, que pueda de alguna manera darles una vida, pues son muchas producciones con vida muy corta y una desconexión muy importante respecto a lo que da el sentido al hecho cultural que es la gente. También es una política que se ha centrado mucho en el sector cultural, casi en exclusiva, de tal modo que al final la interlocución con la administración organizada es de las sociedades profesionales, que es fundamental que existan, pero es la única interlocución que hay. Los consejos de cultura siempre están formados por el sector profesional, entonces eso también de alguna manera ha hecho que las políticas vayan por un carril, ¿no? Que es necesario, que es fundamental que exista esas asociaciones, esas interlocuciones, pero acaba dividiendo lo único, sin por ello también, como decía, generar unas condiciones estructurales para el sector que sean dignas, ¿no? Y luego, por último, que yo creo que es como la gran equivocación, es pensar que para hacer una política cultural basta con hacer una oferta de actividades culturales, con una programación, y que eso ya en sí mismo va a garantizar el acceso a la cultura. Y que si hay problemas de acceso, pues hay que hacer más oferta, ¿no? Sin pensar que hay muchos otros condicionantes que lo limitan. Entonces yo creo que al final, esta serie de déficits que se han ido acumulando, de alguna manera son responsables de lo que para mí es uno de los principales problemas que tiene la cultura, que es la falta de relevancia social, la falta de carácter significativo, el hecho de que la gente no sienta especialmente que la cultura es algo que le pertenece, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, se vio mucho en las mareas de la crisis del 2012, ¿no? Que estaba la marea de sanidad con toda la comunidad, ¿no? Pacientes, médicos, ciudadanos, la marea de educación, y sin embargo la marea de cultura estaba solo formada por profesionales de la cultura. Es decir, no hay una sensación, como con las políticas de sanidad, como con las políticas de educación, que las políticas culturales tienen que ver con la gente y afectan a la gente, ¿no? Y también, por otro lado, pues tampoco han sido capaces de construir un ecosistema que sea diverso, que sea sostenible y que sea independiente de todo el mundo. Entonces aquí yo creo que los derechos culturales también nos permiten hacer, pues abordar algunas de las cosas pendientes, ¿no? Las asignaturas pendientes que tenemos en este ámbito. Y en primer lugar, entendiendo que la misión de la política cultural no es generar esa oferta, no es generar esa programación, no es proveer cultura, no es como pretender una aculturación de la sociedad, sino que es fomentar las capacidades autónomas de intervenir en cultura, ¿no? Facilitar el desarrollo de proyectos culturales, facilitar el ejercicio de esas capacidades. Es decir, esa es la misión de una política pública, generar las condiciones para que cada persona pues, pueda de alguna manera cultivar lo que tiene sentido culturalmente para ella, ¿no? Y esa es la misión, no proveer aquellos elementos que se cree que tienen que servir para generar una persona culta. Esto lo decía mucho Marilena Chagüí, que tiene un libro también muy bonito que se llama Ciudadanía Cultural, que lo que hay que hacer es generar las condiciones para que los proyectos culturales que existen en la sociedad puedan desarrollarse y para que las personas puedan tener una vida cultural, ¿no? Y yo creo que eso es el giro que los derechos culturales también nos permiten operar, ¿no? Que no es hacer programación, que no es solo generar servicios, sino generar este desarrollo de las capacidades. Y sobre todo, entender que el destinatario último de la política cultural es la ciudadanía. Y en la ciudadanía están también los profesionales de la cultura. Pero es la ciudadanía, es garantizar ese derecho a la cultura, ¿no? Y yo creo que eso es un giro muy importante y que de alguna manera pues, nos sirve para pasar de esa política de la oferta cultural a una política de derechos. Creo que eso, digamos, es lo que está en el corazón de los derechos culturales. Y entonces, como decía al inicio, a esto lo llamamos derechos culturales, ¿vale? Pero también creo que hay otros significantes que tienen que ver con esto. Es decir, cuando se habla de impactos sociales de la cultura, también se está hablando de esto. Cuando se habla de sostenibilidad de la cultura, también se habla de algunas cuestiones que tienen que ver con
con esto, cuando se habla de ciudadanía cultural, cuando se habla de cultura viva, es decir, hay muchos significantes que de alguna manera forman parte de un mismo campo semántico que básicamente lo que nos viene a decir es que la cultura es una práctica social que tiene que ver con el desarrollo, ¿no?, integral del ser humano y que forma parte de la articulación de la vida en la sociedad. Y eso es lo que yo creo que está como en el fondo de la idea de derechos culturales, que lo podemos llamar así, que se puede llamar, ¿no?, de algunas otras maneras, pero bueno, que nos sirve tener significantes compartidos para poder digamos, encontrarnos, ordenarnos y articular políticas. Y bueno, eso es, digamos, en lo que tiene que ver como con el concepto, ¿no? Luego, ¿cómo se traduce esto a políticas concretas, ¿no? O qué lógicas de intervención pública pues de alguna manera responden a este paradigma de los derechos culturales. Que voy a mencionarlas solo brevemente porque yo entiendo que luego vamos a tener tiempo tanto en la ponencia de Diego como en la conversación quizás de aterrizar, pero bueno, creo que hay una serie como de lógicas de intervención pública que nos permiten ordenarnos, ¿no? Y que en realidad son un poco viejas conocidas de los debates de las políticas culturales que probablemente llevamos los últimos 50 años hablando de ellas, ¿no? Pues, por ejemplo, la descentralización, un término que es harto conocido, ¿no? Pero la descentralización no como esa idea de llevar del centro a las periferias, sino como ser capaces de generar las condiciones para que en cada territorio, ¿no?, las propias prácticas sean las que se desarrollen, las que sean referentes y establecer redes de cooperación. Los equipamientos de proximidad, por ejemplo, bibliotecas, centros de cultura, laboratorios, ateneos, ¿no? Bueno, todo lo que nos podamos imaginar. También bandas, orquestas, escuelas de música, peñas, es decir, todo aquello que sirva como para esa organización social a través de la cultura, ¿no? Que como decía Klinenberg, sirve para fijar la sociedad. Que Klinenberg tiene un libro también que aquí voy recomendando libros que a mí me han gustado, que es el de Palacios del Pueblo, ¿no?, en el que habla de cómo las bibliotecas fueron centros fundamentales para resistir frente a una ola de calor como Chicago hace muchos años. Que también son lugares para ensayar la democracia, porque al final siempre hablamos de que para salir de este régimen de individualismo, ¿no?, que pone la lógica liberal, pues necesitamos construir comunidad. Pero la comunidad no es algo que se pueda decretar. Vamos a hacer, ¿no?, vamos a generar vínculos sociales. Pues no, eso se genera compartiendo cosas que nos gustan, compartiendo tiempo, compartiendo espacio, y además no es fácil, porque relacionarse con lo diferente no es fácil, porque asumir que los deseos, que las inquietudes, que los intereses de otra persona son distintas tampoco es fácil, ¿no? Y eso también nos permite, pues, ese ensayo de la relación y de la democracia, ¿no? Y también, pues, una autoorganización social a través de la cultura que redunda directamente en una sociedad más democrática, porque cuanto más organizado es el tejido social, la sociedad civil, cuanta más capacidad de enunciación se tenga a través de una vertebración, ¿no?, densa de la sociedad civil, pues más capacidad se va a tener para intervenir en los debates comunes. También, por ejemplo, creo que es interesante esa idea de sacar la cultura de sus lugares habituales, ¿no? Es decir, además de transformar los lugares de la cultura, sacarla de sus lugares, llevarla a mercados, a la calle, por supuesto, a cárceles, a centros de salud, a escuelas, es decir, trasladar o romper un poco las fronteras de los espacios de la cultura, que también muchas veces son fronteras. Y que además nos sirve para tener una idea menos sacralizada de la cultura, porque está en lugares, digamos, pues, más ordinarios, y también para romper la distribución de clase en relación con la cultura, porque evidentemente tenemos acceso a unas experiencias en base a cuáles son, digamos, nuestros condicionantes de clase, nuestros condicionantes sociales, ¿no? Entonces yo creo que también sacar la cultura de esos lugares donde se la espera y llevarla a otros lugares permite que gente que probablemente no tuviera en su itinerario vital, ¿no?, que la posibilidad de encontrarse se lo encuentre, ¿no?, y rompamos, pues, de alguna manera una distribución que existe. En ese sentido también creo que es importante incorporar la idea de la transversalidad de la cultura, es decir, que la cultura no es un compartimento estanco, sino que está relacionada con muchos otros ámbitos de nuestra vida, que en educación es evidente, pero que también se puede ver en la salud, ¿no?, cómo se ha avanzado en los últimos tiempos. La Organización Mundial de la Salud en 2019 decía o hablaba de la importancia de incorporar las prácticas artísticas en los centros sanitarios, inclusión social, sostenibilidad, es decir, esa idea de que la cultura está totalmente mezclada, ¿no?, con otros ámbitos, y que además para mí también es una estrategia de dotar de relevancia a lo cultural, ¿no?, porque si en realidad el resto de esferas pues pasan un poco de nosotros, por decirlo de alguna manera, y la gente de la cultura siempre queda
en los márgenes, ¿no? Bueno, pues entonces nosotros vamos a esos espacios, intentamos contaminarle con nuestro lenguaje, con nuestras experiencias y vamos estableciendo alianzas con otros entornos de tal manera que la cultura puede salir de ese rincón en el que al final acaba acorralada, ¿no? y puede expandirse. Y luego también, por ejemplo, me parece fundamental incorporar la idea de la cooperación. Eso es algo que Ivana Benítez, que fue secretaria de Cultura en Brasil, decía mucho, y ella contaba una vez que en las ayudas a la creación, para artistas, incorporaban una serie de puntos positivos para aquellos proyectos que fueran establecidos en cooperación con otros, ¿vale? Para entidades que estuvieran cooperando con otras entidades en la realización de un proyecto. Y claro, esto servía desde la institución para vertebrar el tejido cultural. Es decir, en lugar de tener unos recursos que van todos ahí, vamos todos, ¿no?, a pelearnos por esos recursos, intentar que esos recursos sirvan para generar, para densificar el tejido cultural, porque cuanto más denso sea, más potente va a ser, ¿no? Esto es algo que también hace, por ejemplo, la REAC con la anticonvocatoria, que pretende mutualizar recursos. Es decir, bueno, pues todo este tipo de lógicas de intervención, que para mí es lo que constituye en realidad el núcleo ideológico de una propuesta de política cultural. Es decir, yo creo que la parte ideológica de un proyecto cultural no es tanto en qué tipo de ciclos hagas, de qué hables, si quieres comentar más unos contenidos u otros, sino cuáles son las lógicas de articulación del campo cultural. Es decir, si abren, si cierran, si incluyen a más gente, si permiten más autonomía. Creo que esa es, digamos, como la dimensión política, ¿vale? O ideológica de una política cultural, y que, como se decía, son viejas conocidas. Pero la cuestión es que no suelen estar en el centro de la acción pública, ¿no? Están en prototipos, en proyectos que están ahí en la periferia y por lo tanto les dejan hacer porque nadie se entera, pero no están en el centro de la política cultural. Y esto, evidentemente, pues nos obliga, ¿no?, a también, es decir, si antes decíamos, los derechos culturales nos permiten cambiar el concepto, nos permiten ampliar el enfoque de las políticas culturales, pues también nos permiten, digamos, repensar el rol de la institución pública, ¿vale? ¿Cuál es el lugar en relación con el fomento de esos derechos de la institución pública? Y aquí, rápidamente, porque veo que no me queda mucho tiempo, siempre en políticas culturales se ha hablado de dos grandes modelos, ¿no? El modelo francés y el modelo anglosajón. El modelo francés es el de la institucionalización de la cultura, que tiene órganos específicos de cultura, ministerios, consejerías, áreas de cultura, que tiene presupuestos, que tiene políticas activas culturales, ¿vale? Y el modelo anglosajón, que bueno, pues tiene consejos independientes, es decir, no tiene una arquitectura institucional tan fuerte dedicada a la cultura y que lo que hace es fomentar más la actividad privada. Entonces, lo bueno del modelo francés siempre ha sido que existen recursos públicos, es decir, que hay un apoyo público a la cultura, y lo bueno del modelo anglosajón siempre se ha dicho que es que genera mucha más libertad, permite más libertad. Estoy simplificando y estoy haciéndolo rápido, pero esa es un poco la gran idea, ¿no? Es decir, la institucionalización de la cultura que permite un apoyo público a la cultura, o el modelo más liberal que lo que genera es libertad porque no está lo político ahí metiendo su mano en la cultura. Entonces, de alguna manera, es como que si siempre hubiéramos tenido que elegir entre recursos o entre libertad, ¿vale? Y son las dos opciones que hemos tenido: o elegimos recursos o elegimos libertad. Y yo creo que esa es una de las grandes falacias del rol de las instituciones en cultura, porque precisamente necesitamos recursos y porque necesitamos libertad, y porque precisamente necesitamos recursos que generen libertad, recursos que generen autonomía. Y eso es lo que yo creo que es el cambio, digamos, como de rol de las instituciones públicas. Que su misión tiene que ser generar las condiciones para que ese afuera sea lo más potente posible, lo más prolífico, para que se multiplique lo más posible. Es decir, de alguna manera, hacer política para que desborde la propia institución, ¿no? Yo siempre digo que una política cultural será más exitosa cuanto más surja al margen de la institución, ¿no? O lo desborde. En ese sentido, por eso, pues, esa idea de cultura ingobernable, ¿no? Que básicamente la idea de ingobernabilidad tiene que ver con generar las condiciones para esa ingobernabilidad, generar las condiciones para esa proliferación, ¿no? Y esa es la misión, yo creo, de una política cultural, porque la cultura, si algo necesita, es esa especie como de replicarse, ¿no?, sin ningún tipo de control. Y eso yo creo que es el problema fundamental que hay en relación con la gestión política de la cultura, y que explica que estos ejes que os decía, que son viejos conocidos y que llevamos décadas hablando de ellos, pues nunca acaban de ocupar el centro. Y es porque para que esto suceda hay que ceder poder y hay que ceder recursos. Y si hay algo difícil en política es ceder poder y ceder recursos, porque de alguna manera pues, es un poco un oxímoron, ¿no? Porque la política se caracteriza por acumular poder y acumular recursos. Pero creo que al menos hay que identificar que ese es uno de los núcleos, y que realmente para permitir que
que se desencadene, ¿no? Como una especie de lógica de proliferación cultural, hay que ceder poder de recursos sobre quién hace la cultura, sobre quién gestiona, sobre quién decide, y como que hay que dejarlo ir, ¿no? Porque creo que es la manera realmente de garantizar los derechos culturales, porque el ejercicio de los derechos culturales sobre todo se hace por fuera de las instituciones públicas. Por lo tanto, no tiene sentido que sean las instituciones las que controlen el ejercicio de esos derechos. Y termino con una idea, y ya veo que estoy justo ahí al límite, que además también creo que este planteamiento, de alguna manera, nos sirve para abordar ese gran problema que os decía al inicio, de la falta de relevancia social de la cultura y de la desconexión en relación con la cultura y de la pérdida de carácter significativo. Que yo creo que además está detrás de los grandes problemas que tiene la cultura, esa falta de relevancia, porque por un lado deslegitima las políticas culturales en los presupuestos culturales, esa idea de los subvencionados de la cultura. Es decir, si la política cultural no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con los profesionales, pues es algo que tiene que ver con ellos. Por lo tanto, como que hay esa cierta especie de estigma, ¿no? o de crítica de los culturetas, del mundo de la cultura. Entonces creo que esa falta de relevancia está detrás de esa deslegitimación. También está detrás de los problemas de sostenibilidad del propio sector profesional, porque si más gente que se sienta parte de la cultura, que le guste, que sea amante, tampoco hay público para la cultura, y por lo tanto en proyectos pues acaban teniendo que vivir del sostén institucional, ¿no? Yo siempre digo que creo que la mejor política sectorial es una que no sea sectorial, que precisamente genere las condiciones para que el sector pueda vivir, porque hay, digamos, una cultura cultural, ¿no? Y luego, por último, que a mí también una de las cosas que me preocupa, es siempre decimos que la cultura es un campo de transformación social, etcétera, pues la gente no se siente identificada o no se siente, digamos, parte de ese ámbito, pues tampoco va a haber mucha transformación, salvo quien ya tenga los recursos o quien tenga, digamos, el capital cultural. Entonces yo creo que esa falta de relevancia social, que esa falta de carácter significativo es uno de los grandes problemas, y que los derechos culturales nos pueden permitir ayudarnos a reconectar la cultura con mayorías sociales, ¿no? Principalmente porque se pone la ciudadanía en el centro y porque se recupera, digamos, hay una reapropiación, por decirlo de alguna manera, de la experiencia cultural, ¿no? Y creo que no es un paradigma, porque, digamos, cada vez que algo va adquiriendo relevancia en el discurso público, pues empiezan con las susceptibilidades y los miedos, ¿no? Que es lo que está pasando con los derechos culturales. Entonces, yo creo que es importante decir que no es un paradigma que sustituya todo lo anterior, ni que se trata de impugnar todo lo que existe, pero se trata de abrir un espacio para algo que no estaba pudiendo existir y que permite también resolver muchos de los problemas de otros paradigmas que han sido los hegemónicos a lo largo de todos estos años, ¿no? Y que creo que, bueno, pues que es una manera de avanzar en una especie de estancamiento de crisis de las políticas culturales que yo creo que veníamos percibiendo todos en las últimas décadas. Y hasta aquí llegamos.